Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría para cada uno de vosotros. Vamos a entrar en el 14º día de este maravilloso misterio de Belicena Vilk. De Mahoma solo haré notar aquí que se impuso a los fieles del Islam la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Kaaba, y la guerra santa, como modo de cumplir con Dios. Era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea, pues guerreros orientados es una definición adecuada para el iniciado, hiperbóreo. Seguramente la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendidos totalmente, la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradante del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En 638 cae en Siria y Palestina. En 642 Egipto. En 643 Trípoli. Y en 650 toda Persia. Por último, la civilización romana pierde África. En 698 es destruida Cartago. En España el rey Egida tuvo que convocar de urgencia el 17 Concilio de Toledo, que se reunió en la iglesia de Santa Leocadia el 9 de noviembre del año 694. El motivo fue el siguiente: la ciudad africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era la única plaza cristiana que todavía resistía el empuje árabe. Al frente de la misma se encontraba el conde Julián, vasallo del rey de España. La resistencia de Ceuta dependía exclusivamente de las provisiones que los enviaban los hispano-godos. Pues bien, los ceutis habían descubierto algo terrible. Los hebreos de África estaban negociando la invasión árabe de España, con apoyo de sus hermanos peninsulares. Una vez arreglado el precio de la traición, los judíos de España suministrarían a los sarracenos toda la información necesaria y su colaboración personal para asegurar el éxito de la invasión. Naturalmente, el pueblo elegido odia tanto a los mahometanos como a los cristianos, pero su estrategia profética prescribe que se debe enfrentar a unos contra otros hasta que todos acaben dominados por ella. Y entonces era el turno para destruir los reinos cristianos de Europa. Cuando estas noticias llegaron al rey Egida, que pertenecía a un clan enemigo de la alta nobleza y del clero, es decir, projudío, no tuvo otra alternativa que reunir el concilio y exponer el caso de alta traición. Esta vez hay 4 obispos de la casa de Tours Walter para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispana goda. Se debate arduamente y al final se opta por actuar con el máximo rigor. Todos los judíos de España serán sometidos a la esclavitud y sus bienes confiscados en favor del Estado visigodo. Es claro que estas medidas no eran duras sino blandas, pues, al no aplicar la pena de muerte contra los traidores, solo se conseguía que estos ganasen tiempo y continuasen conspirando. Ya les devolverían los árabes, 15 años después, todas sus antiguas posesiones y les concederían un lugar prominente en la sociedad, en retribución por los servidores prestados. El partido de la alta nobleza y del alto clero, apoyado por los señores de Tours Walter, se agrupaba en torno de la familia del extinto rey Chisdavinto. El partido de la monarquía progresista se reunía alrededor de la familia del rey Wanda, muerto en 680. Egida, que era miembro de la familia de Wanda, arregla la sucesión al trono de su hijo Bitiza, quien comienza a reinar en el año 702. Mientras tanto, en la Bética gobierna el duque Roderico, del clan de Chisdavinto. Al morir Vitiliza en 710, el aula regía de Toledo, donde lograron mayoría de los partidos de Chisdavinto, proclama nuevo rey a Roderico. Despechados los hijos de Bitiza, a la sazón gobernadores de provincia y funcionarios, por lo que consideran un despojo, solicitan a los judíos que les concierten una entrevista con el general Ben Nazer Musa. Mientras tanto, sublevan la Tarraconense, la Narbonense y la Navarra, obligando a Roderico a concentrar todas sus fuerzas en el norte para sofocar el alzamiento. Estas campañas causan la interrupción de los suministros a Ceuta, que resulta rápidamente aplastada por los árabes.
Al fin parte hacia África aquella embajada de traidores. La integran los hijos de Bitiza, Olmundo, Ardabasto y Aquila, y los hermanos del difunto rey Cisberto y el obispo de Sevilla, Opa, a quienes acompaña el gran rabino de Sevilla, Isaac, increíblemente, el conde Julián, que se ha puesto al servicio de Musa luego de entregar la plaza. Y llevado por una enemistad personal con Roderico, aconseja al general árabe intervenir en España. Musa le promete enviar ayuda para derrotar a Roderico. Los traidores regresan y simulan pactar la paz con el rey, que no desconfía. En 711 el general Bereber Tarik transporta en 4 barcos un ejército compuesto de árabes y bereberes y desembarca en Gibraltar. Roderico, que aún combate a los vascos en el norte, debe cruzar el país para cortar el paso de Tarik, que se dirige a Sevilla. La batalla tiene lugar a las orillas del río Guadalete. En las filas de Roderico están al mando de las columnas los hermanos de Bitiza. Al producirse el encuentro, los traidores Cisberto y el obispo Opa se pasan al bando de Tarik, dejando al rey Roderico en posición comprometida. Y tras varios días de combates, el ejército visigodo resulta completamente aniquilado por Tarik, desconociéndose la suerte corrida por el último rey visigodo. La ayuda brindada por judíos y árabes a los partidarios de Bitiza no redundaría en el beneficio de estos puestos, que al año siguiente el general Musa, al frente de un ejército más numeroso, iniciaría la conquista de España. En pocos años toda la península, salvo una pequeña región de Asturias, caería en su poder. España se convertía así en un emirato dependiente del califa de Damasco. Aunque a medida que avanzó la reconquista cristiana, el dominio árabe fue retrocediendo. La Bética permaneció ocupada durante más de 500 años para la casa de Tarsis. La catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los condes de Turdes, Valter volvieron a ser los señores de Tarsis. Por lo demás, conservaron sus propiedades, aunque tuvieron que tributar fuertemente al emir por su condición de cristianos. Los señores de Tarsis, que ya tenían sobrada experiencia en sobrevivir a situaciones semejantes, eran plenamente conscientes que por el momento no existía en Europa una fuerza militar capaz de expulsar a los árabes de España. El emir Al-Jor, que gobernó entre los años 718 y 720, consigue atravesar los Pirineos y tomar la ciudad de Narbona, atacando desde allí los territorios francos. Solo el noble Don Pelayo los resiste y logra mantener una región bajo el dominio cristiano. En las montañas de Cantabria y en los Pirineos de este núcleo surgiría el reino de Asturias, al que luego en el siglo X se agregarían León y Castilla, y se formarían en el siglo IX Cataluña y Navarra, y en el siglo XI Aragón, por sucesivas reconquistas de territorios de los árabes. Pero en el año 732 el emir de Córdoba, Abd el-Rahman, se movía libremente por las Galías y conquistaba Burdeos. Solo la decisión de Carlos Martel impediría la conquista y destrucción del reino franco. Mas también quedaba en claro, ya en el año 737, que a los estados cristianos les resultaba imposible atravesar los Pirineos hacia España. Así pues, la suposición de los señores de Tarsis era muy realista, como también lo fue su estrategia para afrontar la circunstancia. Enseguida comprendieron que los árabes solo respetaban 2 cosas, la fuerza y la sabiduría. Quien lo resistía con valor suficiente como para despertar su respeto podía obtener concesiones de ellos, y solo la admiración que experimentaban por la sabiduría y por los hombres que las poseían les permitía tolerar las diferencias religiosas. Una cosa era un cristiano y otra un cristiano sabio. Al primero se le debía forzar a abrazar el Islam, era lo que ordenaba el profeta. El segundo se lo procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin prejuicio hacia la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsis decidiesen mostrarse amistosos con ellos y demostrárselos concluyentemente que formaban parte de una familia de sabios. Esta actitud no constituía propiamente una traición a la religión católica, puesto que los señores de Tarsis continuaban siendo paganos, es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío, y puesto que la inmensa mayoría de la población hispano-goda, ahora llamada mozárabe, se iba integrando poco a poco a la cultura árabe.
adoptando su lengua y religión. Los señores de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento en su más elevado nivel y serían durante siglos profesores de los centros de enseñanzas árabes de Sevilla y Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Turdes el derecho a profesar la religión cristiana y a mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta. Los miembros del pueblo elegido, como es lógico, aprovecharon su influencia para alentar persecuciones contra los cristianos y especialmente contra la casa de Tarsis durante todo el tiempo que duró la ocupación árabe. Sin embargo, fieles a sus principios talmúdicos, intentaron continuar con su tarea corruptora en perjuicio ahora de la sociedad árabe, lo que les valió que los sarracenos, conseguido el objetivo de conquistar España, olvidasen bien pronto sus favores y los sometiesen también a periódicas persecuciones. 15º día. Conviene informarle a esta altura de la historia, doctor, sobre la reaparición de los golem. Como dije en el día sexto, aparte de su presencia, siempre poco numerosa entre los fenicios y cartagineses, habían arribado masivamente a Europa a partir del siglo IV antes de Jesucristo, acompañando a un pueblo escita del Asia Menor. Tal pueblo recibió muchos nombres, de acuerdo al país donde transitó o se asentó. Fundamentalmente eran celtas, pero se les conoció como galos irlandeses, escoceses, bretones, galeses, córnicos, gálatas, gallegos, lusitanos, etc. Veamos ahora con más detalle cómo fue que los golems se unieron a los celtas y cuál era su verdadero origen. Más adelante explicaré el significado de las tablas de la ley que Moisés recibe de Yud-Hei Bab-Hei al concretar su alianza con el pueblo elegido. Ahora cabe resumir que las tablas de la ley contienen el secreto de la serpiente, es decir, la descripción de las 22 voces que el Dios creador empleó para realizar su obra y los 10 aspectos o sefirot con que se manifestó en el mundo al ejecutar la creación. Son los 32 misteriosos caminos del Uno. Este conocimiento da lugar a una alta ciencia denominada cábala acústica y numeral, la que se encuentra expresada solo en las primeras tablas de la ley. En las segundas, que siempre fueron exotéricas, no hay más que un decálogo moral, pálido reflejo de los 10 arquetipos supremos o sefirot. Las primeras tablas poseen, pues, el secreto de la serpiente, el secreto de la construcción del universo. Para preservar este secreto de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés, Josué, los ancianos, etc. En el Pentateuco o Torá escrita, las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el Creador Uno, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen también un significado numérico arquetípico, de modo que toda palabra es susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, exclusivamente dedicada a comprender la escritura de la Torá, la que no debe confundirse con la cábala acústica Atlante Blanca, que se halla referida a las brunas de Nabután. Pero la cábala acústica se encontraba revelada en las tablas de la ley y estas encerradas en el arca, de donde solo podían ser extraídas una vez al año para privilegio de los sacerdotes. Finalmente, el rey Salomón hizo enterrar el arca en una cripta profunda bajo el templo unos 1000 años antes de Jesucristo, y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por espacio de 22 siglos. Podría agregar que fue la manera mágica como se la enterró la que impidió que el arca fuese hallada antes. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por las otras 10 tribus, se alineó tras la autoridad de Jeroboam. En el año 719 AJC, el gran rey Sargón destruyó el reino de Israel y las 10 tribus de Jeroboam fueron transportadas al interior de Asiria para servir en la esclavitud. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden en mayor o menor medida los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América antes de Colón.
y también que una gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros del pueblo elegido. Pero lo que aquí interesa es señalar que hubo entonces una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita. Después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus germánicas, llegaron a las estepas de Rusia y allí chocaron con un pueblo escita. La masa del pueblo hebreo se mezcló con los escitas, mas, como eran muy inferiores en número, no afectaron la identidad étnica de estos. Por el contrario, la casa levita no aceptó perder su condición de miembros del pueblo elegido, degradando su sangre con los gentiles. Los levitas permanecieron así dedicados al culto y estudio de la cábala numérica durante muchos años, llegando a alcanzar notables progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando siglos después los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuó su avance hacia Europa Central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a las celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas llamados ahora golem, por creerse que su procedencia era la fenicia ciudad de Sidón, a donde los denominaban gauls o gaulens. Pero de Sidón los golems se expandieron a Tiro, desde donde navegaron con los fenicios hasta Tarsis e hicieron las primeras incursiones que recuerdan los señores de Tarsis tras la caída de Tiro en el siglo IV antes de AJC. Habrían de asentarse, como se vio en Cartago, desempeñando el sacerdocio de Baal Moloch. Algunos golems se establecieron también en Frigia, como oficiantes del culto de Cibeles, de Adonís y de Atis. Es que para entonces los golems poseían ya un terrible poder, fruto de siglos consagrados al estudio del satanismo y la práctica de la magia negra. En síntesis, los celtas avanzaron por Europa guiados por los golems, y el tiempo diría que aquella alianza no acabaría jamás, extendiéndose hasta nuestros días. Mas, ¿cómo llegaron los levitas de las tribus perdidas a convertirse en golem? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos ni entonces ni después, no se conformaban con el saber que solo podían extraerse de la Torá escrita. Ellos deseaban acceder a la Jokmá, o sabiduría divina, por un contacto directo con la fuente de la cábala acústica, que es la ciencia de los atlantes morenos. Su insistencia y perseverancia por conseguir ese propósito y su carácter de miembros del pueblo elegido convenció a los demonios de la fraternidad blanca de que se hallaban frente a invalorables colaboradores del pacto cultural, y esa convicción los decidió a confiarles una importantísima misión, una empresa que requeriría su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficio de los levitas, ya que les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tendría directa relación con sus deseos. Serían ejecutores del pacto cultural, trabajarían para neutralizar las construcciones megalíticas de los atlantes blancos, tratarían de recuperar las piedras de Venus, combatirían a muerte a los miembros del pacto de sangre y colaborarían para que el plan de la fraternidad blanca, consistente en instaurar en Europa la sinarquía del pueblo elegido, pudiese llevarse a buen término. Pero los golem, en el fondo, seguían siendo sacerdotes levitas, hijos del pueblo elegido y ahora poseedores de la sabiduría divina, de Yud-Hei Vav-Hei, la Chokmah. Por eso su fundamental ocupación, el objetivo principal de sus desvelos sería teológico. Ellos intentarían unificar los cultos, demostrando que, tras la pluralidad de los cultos, existía la singularidad de Dios, que desde entonces se debería cumplir rigurosamente con el sacrificio de culto, porque cualquiera que fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, vale decir, el sacrificio participa del uno. A partir del siglo V están ya los celtas y los golem recorriendo Europa hacia el oeste. Los galos fueron los que se unieron a Amílcar Barca e impidieron que Roma auxiliase a Tartessos. Luego se unirían a Amílcar Barca en la invasión de Italia, pero mucho antes, en el siglo IV, habían humillado a Roma y destituido el templo de Apolo en Delfos. Julio César, en su célebre campaña de las Galias, consigue someterlos definitivamente al control de Roma en 59 a.C.
Augusto divide a la Galia transalpina en 4 provincias: la narbonense, la aquitania, la céltica o lionesa, y Bélgica. Los Golem, que detentaban gran poder sobre todos estos pueblos, comienzan a retirarse poco a poco de las provincias romanas, incluso seguidos por algunos contingentes celtas. Pasan primero a Gran Bretaña o Britania, pero el objetivo final es Irlanda, o sea, Iberia o Hibernia. En los primeros siglos de la era cristiana no son muchos los golems que se mueven libremente por Europa. En el siglo IV, cuando se castiga con la pena de muerte la práctica de los cultos paganos, ya no parece haber golem en las regiones romano-cristianas. De hecho, para entonces las Galías de Hibernia están totalmente romanizadas, y en las regiones que aún se practica el paganismo, los misioneros católicos derrumban los templos paganos, a veces árboles centenarios, y ponen en fuga a los golem. Invariablemente, estos parten hacia Gran Bretaña e Irlanda. La llegada de los bárbaros en el siglo V no les brinda una oportunidad de reimplantar su poder, pues estos pueblos son cristianos arrianos y de raza germánica, tradicionalmente enemistada con los celtas, que los consideran también barbarie. Así, en el reino visigodo de España, los señores de Tarsis recogerán entonces la impresión de que al fin los golems han desaparecido de la tierra. Empero, estaba por ocurrir todo lo contrario, pues en poco tiempo los golems protagonizarían el regreso más espectacular. Sí, porque los golems no retornaban a Europa para cumplir su antiguo rol de sacerdotes paganos del Dios Uno, para cumplir la misión de unificar los cultos en el sacrificio ritual. Ahora corrían otros tiempos. De aquella misión se ocuparía directamente los miembros del pueblo elegido, quienes ofrendarían a el Uno el sacrificio de toda la humanidad gentil o goim. La fraternidad blanca había encargado a los golem, en cambio, el desempeño de una función superior, una ocupación que favorecería como nunca la unificación de la humanidad. Por eso ellos no volvían esta vez como sacerdotes paganos, sino como cristianos. Y no solo como cristianos, sino como católicos romanos. Y no solo como católicos, sino como monjes misioneros de la Iglesia Católica. Y luego serían considerados constructores sabios de la Iglesia, título absurdo cuya mención iba a arrancar risas irónicas a los hombres de piedra. Es esta una larga historia que aquí solo puede resumir, y que tiene su principio en los planes de la fraternidad blanca. Los dioses traidores, para cumplir sus pactos con el Dios creador y las potencias de la materia, debían favorecer el control del mundo por parte del pueblo elegido. Para ello sería necesario afianzar definitivamente el modo de vida materialista fundado en el pacto cultural. Vale decir, sería necesario afianzar el culto en las sociedades germano-romanas recientemente formadas en Europa. Y la mejor manera de afianzar el culto, tal como se desprende de lo que expuse en el tercer día, es formalizarlo y plasmar esa forma en las masas, centrar a la sociedad en torno a la forma del culto. ¿Dónde comienza la forma de un culto? ¿Cuál es el extremo más visible para las masas? Evidentemente, el culto comienza por el templo, lo que primero aparece al creyente. En verdad, lo más importante del culto es el ritual. Pero todo sitio donde se practica el ritual es un templo, pues el templo es el espacio sagrado donde se puede realizar el ritual. La prioridad aparente del templo surge de que efectivamente puede existir un templo, es decir, un espacio sagrado o centro de manifestación metafísica, sin que haya ritual, pero es inconcebible que pueda ejecutarse un ritual fuera de un espacio sagrado o templo. El plan de la fraternidad blanca para afianzar el culto comenzaba, pues, por la implementación masiva de templos y por la evolución de la forma de los templos en concordancia con los objetivos del ritual. Pero esos planes apuntaban a un objetivo final mucho más complejo: la instauración de un gobierno mundial en manos del pueblo elegido. La fraternidad blanca crearía las condiciones culturales adecuadas para que una sociedad futura aceptase tal forma de gobierno. En esa empresa ocuparían el esfuerzo de toda la casta sacerdotal de Occidente, figurando en primer término la misión encomendada a los golems. Cuando la sociedad estuviese lista para el gobierno mundial, entonces se realizaría, Mesías mediante, la reunificación del cristianismo con la casa de Israel, y se elevaría el pueblo elegido al trono del mundo. Tales eran los planes de la fraternidad blanca y de los sacerdotes del pacto cultural. La transformación de la sociedad que sus planes exigían se lograría principalmente por la unificación religiosa y la función fijadora del culto que ejerce todo templo sobre las masas.
Pero habría más. También se requería la formación de un poder financiero y militar que prestase apoyo en su oportunidad a la constitución del gobierno mundial. El culto oficial de las sociedades europeas era el cristianismo o el cristiano, así que los templos habrían de responder a los ritos de la iglesia. Claramente se advierte que el plan de los dioses traidores requieren la efectivización de dos condiciones. La primera es que las masas tomen conciencia de la necesidad del templo para la eficacia del ritual, y la segunda es que se disponga, en el momento en que esta necesidad alcance su máxima expresión, de los hombres capaces de satisfacerla mediante la construcción de templos en grandes cantidades y volúmenes. La primera condición se cumpliría por la constante y permanente prédica misionera. La segunda, con la fundación en Occidente de un colegio secreto de constructores de templos. Este colegio, Dr. Sieg-Nagel, fue confiado a los Golem, mas de ello no ocurrió la entrada, pues se debía concretar el plan de la Fraternidad Blanca, comenzando por la primera condición, cuando en la iglesia estuvo preparado el lugar que iban a ocupar los Golems para desarrollar su colegio de constructores. En el siglo VI, recién entonces se los convocó en Irlanda para que hicieran su asombrosa reaparición continental. La oportunidad que los Golem aprovechan para regresar a Europa es producto del nacimiento, en el siglo VI, del monacato occidental, tradicionalmente atribuido a San Benito de Nurcia. Realmente, solo la ignorancia de los europeos pudo sostener semejante atribución durante 1200 años. Empero, pese a que desde el siglo XVIII se conoce en Occidente con bastante precisión la historia de las religiones del Asia, todavía hoy en día hay quienes sostienen tercamente esa patraña, entre ellos el dogma oficial de la Iglesia Católica. Mas para comprobar el engaño, solo hay que tomar un avión, viajar a Tíbet y observar allí los monasterios budistas de los siglos III y II antes de Jesucristo, es decir, 800 años anteriores a San Benito, cuyas reglas internas y construcciones son análogas a las benedictinas. La oración y el trabajo eran allí la regla, tal como en la fórmula ora et labora de San Benito. Pero lo más importante, lo más revelador de la comparación resultará sin dudas del descubrir que los monjes tibetanos se dedicaban al oficio de copistas, es decir, de reproducir y perpetuar antiguos documentos y libros, y a conservar y desarrollar el arte de la construcción de templos, igual que los benedictinos. Y no hay que insistir porque es suficientemente conocido que aquellos monasterios constituían centros de difusión religiosa por la acción de los monjes misioneros y mendicantes que allí se preparaban y enviaban por toda el Asia. A la luz de los conocimientos actuales, sin embargo, cualquier persona de buena fe ha de admitir que la institución del monacato oriental data del siglo X antes de Jesús, o sea, es por lo menos 1400 años anterior a la aparición del monacato occidental. Para refrescar la memoria a este respecto, conviene recordar los siguientes datos. En primer lugar, que los himnos más antiguos del Rig Veda y los Upanishads mencionan las comunidades brahmánicas, munis y bhratyas. En segundo lugar, en que la época de Buda, personaje histórico del siglo VII antes de Jesucristo, ya existían ashrams desde cientos de años antes. Y por último, que si la reforma religiosa budista se extiende rápidamente en la India, China, Tíbet, Japón, etc., es porque ya existían los grupos que se iban a transformar en sanghas. Pero no se trata de que los benedictinos fuesen budistas o tuviesen algo que ver con el budismo, sino de que tanto los sacerdotes budistas como los sacerdotes benedictinos obedecían secretamente a la Fraternidad Blanca, verdadera fuente oculta de monacato oriental y occidental. La Fraternidad Blanca, en efecto, fue autora de una obra titulada Regla de los Maestros de Sabiduría, de difusión universal y que en Occidente era conocida desde el siglo II como Regula Magistri Sapientiae, por numerosas sectas cristianas y también por los gnósticos judíos. Así que nada original habría en el monacato occidental, el cual respondería, por el contrario, a las más ortodoxas disposiciones que dictamina la Fraternidad Blanca en la materia. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando el Imperio Romano admitía el paganismo y mantenía contacto con los pueblos de Asia, se conocía perfectamente la existencia de la vida monacal oriental. Incluso hombres ilustres como Apolonio de Tiana, contemporáneo de Jesús, habían viajado al Tíbet y recibido instrucción en sus monasterios. Algunas sectas gnósticas que llegaron a comprender y a oponerse a los planes de la Fraternidad Blanca
han dejado testimonio de que ellos se conocían en las principales ciudades del Medio Oriente: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Cesarea, Éfeso, etc. Pero la institución de los monasterios no se establece de la noche a la mañana. Es necesario seguir un estricto proceso de formación, un método que se conoce desde la época de la Atlántida y que los sacerdotes del pacto cultural han utilizado universalmente. Con ese método los sacerdotes brahmánicos impusieron el hinduismo y los sacerdotes budistas. Previa deformación de la doctrina del Kshatriya Siddhartha, crearon el monacato budista tibetano, chino, indio y japonés. Ese método determina que se debe comenzar por una etapa de anacromisticismo social. Caracteriza por la proliferación de iluminados, ermitaños y santos. Esta fase tiene el objetivo de fomentar la creencia de que la futura institución monacal es un producto espontáneo del pueblo, que nace y se nutre del pueblo. De este modo, los pueblos aceptarán naturalmente la existencia y obra de los monasterios. Y lo que es más importante, también lo aceptarán los reyes y gobernantes. Y ese método infalible es aplicable en cualquier pueblo y con el concurso de cualquier religión. En el marco de judio-cristianismo, ya en el siglo I comienza a aplicarse el método y así surge en el Medio Oriente multitud de ascetas y santos que se retiran a los desiertos y las montañas para vivir en la soledad. Durante los siglos II y III crece tanto la población de anacoretas que muchos deciden juntarse bajo el mando de un santo superior y el orden de alguna regla. Se constituyen entonces las comunidades de cenobitas. No obstante, la comunidad de los cenobitas no alcanza aún el grado de unión requerido para el modo de vida monacal, pues cada miembro continúa con la vida ermitaña y solo se reúnen para orar y alimentarse. Y junto a los anacoretas y los cenobitas vagan por todas partes los frailes errantes, versión occidental de los monjes mendicantes orientales. Para el siglo V, las colonias de anacoretas y los cenobios sumaban miles y miles de miembros en Egipto, Palestina y Medio Oriente. En una sola diócesis de Egipto, Oxirrintus, vivían 20.000 ermitañas y 100.000 ermitaños anacoretas, mientras que en vida de San Pacomio existían 7.000 monjes cenobitas en sus monasterios, que llegan a 50.000 en el siglo V. Con este le quiero ejemplificar, doctor Ciegnagel, sobre la magnitud del movimiento premonacal, un movimiento que todos sabían era de inspiración extremo oriental, el momento propicio para instituir el monacato occidental y para difundir el engaño de que consistía en una creación original judio-cristiana. Se iba a presentar después de la muerte del emperador Teodosio, en el año 395, cuando el imperio romano se reparte entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio se establece en Constantinopla, dando inicio al imperio romano del Oriente, que duraría hasta el año 1453. Honorio hereda el imperio romano de Occidente, con Roma, que se deshacería 80 años después frente a la presión de las hordas bárbaras. Luego del año 476, el imperio de Occidente se divide en múltiples reinos romano-germánicos y comienza un proceso colectivo de aislamiento y decadencia cultural. No solo con el Asia quedan cortados los lazos culturales, sino con la misma Grecia. Pero la sociedad europea estaba preparada para la institución monacal. Durante siglos había visto pasar a los frailes errantes procedentes de Tierra Santa y escuchando las historias de los anacoretas y cenobitas orientales. Incluso muchos peregrinos viajaban a la Tierra Santa y allí adoptaban la vida ascética, conservando a su regreso las costumbres adquiridas. En ese momento, el siglo VI, no existe zona montañosa europea donde no habiten ermitaños cristianos. Pero una vez establecido el orden de los monasterios, todos olvidarían el origen oriental de la institución monacal. Justamente de los monasterios benedictinos saldrán las copias y traducciones de los libros más fecundos de la cultura griega, que no tuvo institución monacal, y se perderá todo vestigio de las culturas de Extremo Oriente, vestigios que habían existido en el Imperio Romano y que misteriosamente desaparecen en Europa al tiempo que aparecen los libros más adecuados para empujar a Occidente hacia el desastre espiritual del Renacimiento y la Edad Moderna, es decir, los libros en que se expone el racionalismo y la especulación griega, raíz de la filosofía y de la ciencia moderna. Nada se dirá a partir de la cultura benedictina sobre el origen atlante de las civilizaciones europeas, ni sobre las religiones de los pueblos del Asia, ni siquiera sobre la de los recientes germanos, a quienes se obligaría a olvidar los dioses y creencias y sus alfabetos rúnicos. Y nada se dirá,
por supuesto, que pueda relacionar a la institución monacal occidental con otras culturas, que pueda despertar la sospecha de que lo ocurrido en Europa es una historia repetida en otras partes. La conclusión de un método de estrategia psicosocial para ejercer el control de las sociedades humanas, recién después del siglo IX, por la presencia de los árabes en España y del siglo XI, por la transculturalización que causan las cruzadas. Algunos espíritus alertas advierten el engaño, pero son pocos y ya será tarde para detener a los golems. San Benito, que nació en el año 480, funda en el 530 el monasterio modelo del Monte Cassino y redacta en el 534 su célebre regla, que recibió instrucción de los ángeles de la Fraternidad Blanca. No caben dudas porque su regula Monacorum es una fiel reproducción de la regula Magistris Sapientiae. Al morir en el año 547 y subir al cielo por un camino custodiado por ángeles, según presenciaron muchos monjes, las bases del monacato occidental estaban echadas. Ese era el momento, largamente esperado por los golems, para irrumpir en los países continentales de Europa. En el siglo V los golems se encuentran concentrados mayormente en Irlanda y comienzan a infiltrarse en la Iglesia Católica. Uno de los suyos es San Patricio, a quien envían al continente para estudiar la doctrina cristiana y tomar contacto con miembros de la Fraternidad Blanca. Regresa en el año 432, procedente de Roma, investido de obispo y con la autorización papal para evangelizar Irlanda. Inmediatamente funda muchos monasterios, algunos realmente importantes como los del Armagh y Bangor, donde se celebrarían sínodos, existirían escuelas religiosas, en los que se apresuran a ingresar masivamente los golems de Irlanda y Gran Bretaña. Los siguientes 130 años, desde la muerte de San Patricio en el 462 hasta la partida de San Columbano en el año 590, son empleados por los golems a fin de dar forma a la Iglesia de Irlanda, vale decir, a fin de organizar su futuro asentamiento continental. En el año de 590 señala el momento histórico en que los planes de la Fraternidad Blanca para la participación de los golems empiezan a ejecutarse rigurosamente. El lugar donde los golems desarrollarán el colegio de constructores de templos ya está listo. Son los monasterios de la Orden de San Benito, y ya ha sido elegido papa el monje benedictino Gregorio, que años antes en Constantinopla recibe la orden de la Fraternidad Blanca de convocar a los monjes irlandeses, es decir, a los golems, e integrarlos a la Orden de San Benito. Nada más que esa llamada necesitaban los golems para actuar, y en ese mismo año, 590, parte hacia Francia San Columbano, procedente del gran monasterio de Bangor, junto con 12 miembros de la Plana Mayor. En Francia se le suman 600 golems y se dedican a fundar monasterios basados en la regula Monachorum. Cuentan que en todo momento con el apoyo de San Gregorio Magno, quien recibe a San Columbano en Roma más de una vez. Luego de la Negrai establece el monasterio de Luxeuil, de vasta influencia en la región, y el famoso de San Golem, a orillas del lago Zúrich, entre muchos otros. San Columbano muere en el año 615 en el monasterio lombardo de Bobbio. Dejado su misión prácticamente cumplida, cientos de monasterios en las Galias, en Suiza y en Italia, es decir, en los antiguos asentamientos celtas, bajo la dirección de los monjes irlandeses, golem integrado de la Orden de San Benito. Hay que recordar que en el año 589 se desarrolla el tercer concilio de Toledo, donde el rey Recaredo, por influjo del obispo de Sevilla San Leandro, se declaró católico romano, junto con la reina y toda corte del reino visigodo. No debe sorprender, pues, que los golems se precipiten en España a partir del nefasto año 590. Sin embargo, esa reaparición causó enorme sorpresa a los condes de Tours-de-Walter, que no esperaban volver a ver a los golems en la península, por lo menos mientras durase en ella la ocupación goda. Mas tal imprevisión tenía su causa en la suposición de que los golems permanecieran paganos y no se someterían a la Iglesia Católica. Esta suposición fue una ingenuidad, como la realidad se encargó de demostrarla bien pronto, pues los golems aspiraban a controlar a la Iglesia Católica. Luego de someterse a ella, los condes de Tours-de-Walter, que también pertenecían a la Iglesia y eran nobles hispanos godos, emplearon entonces toda su influencia para impedir la expansión benedictina en el sur de España, objetivo que lograron ampliamente los golems. Como es lógico, se afirmarían en el norte de España, en las regiones célticas, desde el monasterio de Dumio
vecino a Braga, en la Lusitania, y otros en Bierzo y en el extremo de la cordillera cántabro-asturiana que se denominaba Picos de Europa. Los Golem emprenderían infinidad de incursiones en la Bética con el fin de destruir a la casa de Tarsis y robar la espada sabia. Toda una guerra secreta se libró desde el siglo VIII, en la que los monjes misioneros Golem intentaban aproximarse a la villa de Turdes y los señores de Tarsis los hacían ejecutar sin piedad. Pero por cada golem benedictino que desaparecía sin dejar rastros o aparecía asesinado en un camino por manos desconocidas, concurrían dos en un reemplazo, obligando a la casa de Tarsis a mantener, como antaño, un permanente estado de alerta. Expertos en magia negra y maestros en toda clase de ciencias emplearían cuanto sabían para localizar la caverna secreta, mas siempre fracasarían. Al final, solicitarían el auxilio de Vera y Birsa, como se verá más adelante. Es evidente que la inserción de los goles en la Iglesia Católica no constituye un motivo suficiente para descalificarla completamente. La razón es que los golems se introducen como sociedad secreta dentro de la Iglesia, y aunque sus intrigas comprometen en más de una ocasión a la Iglesia toda, sus planes jamás son declarados públicamente ni asumidos oficialmente por esta. Por el contrario, en muchas otras ocasiones personalizadas verdaderamente espirituales, auténticos cristianos han brillado en su seno. Conviene considerar entonces, a pesar de que tal distinción no siempre sea fácil de determinar, como si existiesen dos iglesias superpuestas. Una contra la que lucharon los señores de Tarsis es la iglesia Golem. Así la denominaré en otras partes y su definición irá surgiendo de la historia. Otra es la iglesia de Cristos o iglesia a secas, a la que pertenecieron los señores de Tarsis y el círculos dominicanis, y a la que pertenecen muchos de los que están por el espíritu y contra las potencias de la materia, por Cristos, luz, y contra Jehová Satanás. Una es la iglesia de traición al espíritu del hombre y otra es la iglesia de la liberación del espíritu del hombre. Una es la iglesia del demonio, del alma inmortal, y otra es la iglesia del Dios del espíritu eterno. 16º día. Sobre el Papa Benedicto Gregorio I, el creador del canto gregoriano, caben agregar dos cosas. Una es destacar que la presión ejercida sobre San Leandro para que influyese en Recaredo y consiguiese el ingreso masivo de los goles en España solo dio por resultado en que los monasterios ya existentes se adoptase a la regula monacorum. Y la otra es notar que su decisión, tomada en combinación con San Columbano Golem, de enviar en el año 596 al monje San Agustín y 39 benedictinos a Gran Bretaña, obedecía a la necesidad de reemplazar provisoriamente a los irlandeses en la tarea evangelizadora, aquella partida llevada el cometido de evangelizar a los anglos y a los sajones, que no hacían mucho habían conquistado la isla, según San Columbano y otros Golem. Estos pueblos de sangre muy pura manifestaban natural predisposición contra los celtas y especialmente contra los irlandeses. Solo respetarían a otros germanos, a los romanos. Ellos tendrían que realizar la tarea, pues una vez evangelizados ya habría tiempo para que los golems se infiltrasen y se apoderasen del control de la iglesia británica. En el año 600 del Britwalda de Gran Bretaña era el rey Ethelberto de Kent, cuya esposa, princesa de los francos y ferviente católica, favorece la conversión por los romanos de San Gregorio, pese a que tenía junto a ella un obispo franco y algunos sacerdotes de su pueblo. El éxito es grande. El rey y el pueblo se bautizan y en Canterbury se funda un monasterio benedictino con jerarquía de obispado. Luego le siguen Essex, Londres, Rochester, York, etc. 40 años después los Golem estarían penetrando en los monasterios anglosajones desde la Celta a Escocia, apoyados por el rey Oswaldo de Northumbria, incorporados como maestros en los monasterios benedictinos a los golems. Lo resultará más fácil convencer a los anglosajones ya cristianos sobre la bondad de sus intenciones. Empero, durante muchos años, la voz cantante será llevada por monjes no irlandeses, tales como el griego Teodoro de Tarso y el italiano Adriano. San Beda, el venerable, muerto en el año 735, lleva el monasterio benedictino de La Rowe a su más alto grado de esplendor. Talleres donde se enseñan los más variados oficios, escuelas religiosas, granjas monacales, copiado y traducción de documentos, instrucción musical, etc.
De los monasterios benedictinos anglosajones saldría una invalorable ayuda para los planes de los golems de la persona de los monjes misioneros británicos, que serían mucho mejor recibidos que los irlandeses en los reinos germánicos. Baviera, Turingia, Hesse, Franconia, Frisia, Sajonia, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc. verían pasar por sus tierras a los monjes anglosajones. El mayor exponente de esta corriente inglesa benedictina fue indudablemente San Bonifacio. Procedía del convento benedictino de Nursling y su verdadero nombre era Winfrido. El Papa Benedicto Gregorio II le concedió el nuevo nombre de Bonifacio en el año 718, junto con su misión de evangelizar a los germanos. La verdad, atrás de todo este movimiento, era que los goles sospechaban que los germanos aún conservaban las piedras de Venus y otros legados de los atlantes blancos y procuraban hallados a cualquier costo. Por eso San Bonifacio, por ejemplo, se empeña en derribar la antiquísima encina del dios Donar en Geismar en el año 722, tratando de encontrar la piedra que en la tradición germánica situada en las raíces del árbol. Pero esta no era una tarea que el propio San Bonifacio tomaría personalmente entre sus manos. Para ello contaba con miles de golem benedictinos bajo sus órdenes. La famosa piedra de Venus de los Sajones, por ejemplo, sería buscada durante 50 años y costaría a los sajones, que al final de la perdieron, miles de víctimas, atribuidas luego cínicamente a los esfuerzos de la cristianización. San Bonifacio no era pues un mero predicador, sino un gran ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. Los archigolem ocultos en los monasterios y los papas benedictinos le revelarán estos planes en forma de directivas que él cumplirá fielmente. Uno de sus actos más fecundos para esos planes, por ejemplo, fue la universal difusión que imprimió a la idea de la superioridad del obispo de Roma, el representante de San Pedro en la tierra, sobre cualquier otra jerarquía eclesiástica o regla. En base a esa idea se asentará el poder del papado en la Alta Edad Media. Y el papado benedictino y golem, se entiende, le responderá en consecuencia dotándole del palio arzobispal que le permitirá nombrar sus propios obispos y completar la jerarquía de sus sacerdotes. En el año 737, en Roma, recibe de manos de Gregorio III la máxima dignidad, será legado papal en Alemania y dispondrá de amplios poderes para actuar. En aquel tiempo, Alemania incluía al reino franco, el más poderoso de la cristianidad europea. Pues bien, el nombramiento de San Bonifacio tenía como objeto liberarle las manos para que llevase adelante un plan tan audaz como siniestro. En el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, el patriarca de la Iglesia estaba normalmente sometido a la voluntad del emperador. En Occidente sería necesario restablecer el poder imperial, pero fundado en una relación de fuerzas completamente inversa. Aquí el Papa dominaría a los reyes emperadores, el sacerdote al rey, el conocimiento del culto a la sabiduría de la sangre pura. Y el instrumento para este plan, que permitiría a su vez concretar los planes de la Fraternidad Blanca y de los golem, sería la familia franca de los Pipinidos. Los reyes merovingios se hacían llamar divinos porque afirmaban descender de los dioses liberadores. Para el judío cristianismo, que sostenían con la Biblia idéntica, descendían de todos los mortales de Adán y Eva. Aquel origen no significaba nada. El único Dios era el Dios creador, Jehová Satanás, y nadie podía arrogarse su linaje. Y fuera del Dios creador judío cristiano, solo existía la superstición de los demonios. Así pues, era una cuestión de principios eliminar a unos reyes que no solo declaraban tener linaje divino, sino que afirmaban recordarlo con la sangre. Esa vinculación entre la divinidad y la realeza, muy popular entre los francos, era un obstáculo molesto para unos sacerdotes que pretendían presentarse como los únicos representantes de Dios en la tierra. Al morir Carlos Martel en el año 741, le suceden sus hijos, Carlomán como mayordomo de Austrasia y Pipino como mayordomo de Neustria. Carlomán, que luego se retiraría al monasterio de Monte Cassino, concede a San Bonifacio total libertad para reformar la iglesia franca de acuerdo a la regla benedictina. Otro tanto hará Pipino, en pocos años, mediante una serie de sínodos que van de 742 al 47. Se pone a toda la iglesia franca bajo el control de la orden benedictina. Carlomán y Pipino están también dominados por la orden. San Bonifacio comunica a Pipino el plan de los golem, con la aprobación del nuevo Papa Zacarías.
se destronará el rey Chilendrico III, el último de los divinos merovingios. En su lugar sería elegido Pipino por los grandes del reino y su nombramiento estaría legitimado análogamente el Antiguo Testamento por el consentimiento del Papa y la unción del San Bonifacio. El pago del nuevo rey por legitimar su usurpación consistiría en un considerable botín, la creación de los estados pontificios. Pero esta recompensa no cercenaría en nada el poder del reino franco, pues no se constituirá a sus expensas sino a la de los lombardos y bizantinos. En efecto, el Papa solicitaba en pago de su alianza con el rey franco unos territorios que debían ser previamente conquistados. Concertado el arreglo en noviembre del año 751, el rey Childerico III era confinado en su monasterio benedictino y Pipino el Breve proclamado rey y ungido por San Bonifacio. En 754, el rey Pipino y el Papa Esteban II se reúnen en Pontión, donde firman un tratado por el cual los francos se comprometen en adelante a proteger a la Iglesia Católica y a servir al trono de San Pedro. De este modo, en 756 los francos donan a San Pedro el exarcado, Venecia, Istria, la mitad del reino longobardo y los ducados de Spoleto y Benevento. Con Pipino el Breve se inaugura la dinastía carolingia, piedra fundamental en la obra de la Fraternidad Blanca. De lo experto se trasluce con claridad que la corte y con todos los resortes del Estado franco estaban copados por la orden benedictina. No será difícil imaginar entonces en qué clase de ambiente se educarían sus nietos y familiares y cuáles las creencias que se les inculcarían sobre la antigua religión pagana de los germanos y sus dioses ancestrales. En vista de esto, habrá que reconocerlo a Carlos el Magno el haber hecho todo lo posible por convertirse en judío cristiano y cumplir con el plan de los Golem, el fruto de los siglos de paciente y reservada labor obtenido en los monasterios benedictinos pudo observarse en la corte carolingia, especialmente en la denominada Escuela Palatina. A esta escuela concurría personalmente el emperador con sus hijos e hijas, su guardia personal y otros miembros de la corte a escuchar las lecciones que impartían los sabios benedictinos llegados, en muchos casos, desde monasterios lejanos. De Italia vinieron a Aquisgrán, Pablo de Pisa, Paulino de Aquilea, Pablo Diácono de Pavía, etc. De España vino uno de los señores de Tarsis con la misión de espiar la marcha de la conspiración Golem, trayendo a su regreso desalentadoras noticias sobre la magnitud y profundidad del movimiento enemigo. Se llamaba Tigulfo de Tarsis y fue famoso por su libro escrito en la escuela palatina titulado De Spiritus Sancto Bellipotens. No obstante estas procedencias, la gran mayoría de los maestros eran irlandeses y anglosajones, es decir, Golem y secuaces de Golem. Entre los últimos cabe mencionar al cerebro de la escuela palatina y de la difusión general que a partir de ella se daría a la cultura benedictina. Me refiero al Alcuino de York, discípulo de la escuela de San Beda, el venerable que se incorpora a la escuela palatina en el 781 y dirige entre 796 y el 804, fecha de su muerte, la escuela del monasterio de San Martín de Tours. Su escuela palatina es el foco del llamado reconocimiento carolingio, al que contribuyen eficazmente sus obras de inspiración clásica y neoplatónica, y basadas en conceptos de Prisciano, Donato, Isidoro, Beda, Boecio, tales como de Ratione Animae, o sus famosos manuales que rigieron durante siglos la educación europea: gramática, de ortografía, de retórica, de dialéctica, etc. De la escuela palatina salen las ideas para la encíclica del Literis Colendis, cuyas resoluciones aprobadas por el Carlomagno tenían fuerza de ley y ordenaban la creación en todos los monasterios y catedrales de escuelas para sacerdotes y legos. En ellas se debería enseñar el trivium, el quadrivium, la filosofía y la teología. El trivium y el quadrivium formaban las llamadas 7 artes liberales. El trivium contenía la gramática o filología de la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la astronomía, geometría, aritmética y música. Desde luego que la enseñanza de tales materias estaban a cargo de los monjes benedictinos, quienes se habían preparado para eso durante 200 años y eran los únicos que disponían de suficientes maestros y material clásico con que cumplir la orden real que ellos mismos habían inspirado.
Y los benedictinos Golem tenía bien claro cómo debían educar las mentes europeas para que en los tiempos por venir se experimentase colectivamente la imperiosa necesidad del templo local. Entonces el colegio de constructores Golem, que pronto se ponía en marcha, levantaría templos de piedra nunca vistos, catedrales magníficas, construcciones que en realidad serían máquinas de piedra de tecnología, Atlante morena, y cuya función apuntaría a transmutar la mente del creyente y ajustarla al arquetipo colectivo de la raza hebrea, que es el mismo que el de Jesús Cristo arquetípico. Alcuino, que se había llamar Flaco, en honor del poeta latino Horacio, dirigía los círculos culturales benedictinos Golem que rodeaban al emperador. En tales cenáculos se respiraba un aire bíblico y judaico muy intenso. El propio Carlomagno exigía ser llamado David y su fiel consejero Eginardo, por ejemplo, pedía se lo nombrase Beseleel por el constructor del tabernáculo en el templo de Jerusalén. Y en este especial microclima ambientado por los benedictinos Golem al emperador y sus principales colaboradores de la nobleza franca, se les iba lavando lentamente el cerebro y se les condicionaba para adoptar el punto de vista Golem sobre el orden del mundo. Para preservar ese orden, por ejemplo, se debía erradicar el paganismo e imponer mundialmente el judio-cristianismo. Eso era el bien, lo que mandaba la ley de Dios y lo que suscribía el representante de San Pedro. No importaba si para conseguir ese bien se debiese destruir pueblos hermanos. Dios perdonaría a los suyos todo lo hecho en su nombre. Los Golems condicionaban de este modo la mente del emperador porque necesitaban un nuevo Perseo, un héroe que cumpliese la sentencia de exterminio que pesaba sobre el pueblo de sangre pura de los sajones y les permitiese robar su piedra de Venus. Por lo menos del pueblo perseo de los cartagineses que destruyera a los tartesos 1000 años antes pertenecía a otra raza. El crimen de Carlomagno y sus francos es inestimablemente mayor, pues no conforme con apoyar militarmente la ofensiva lanzada por San Bonifacio contra la sabiduría hiperbórea de los sajones, emprendió él mismo la tarea de exterminar a la nobleza sajona hermana cercana de la sangre franca. El de los sajones fue uno de los últimos pueblos de Occidente que se mantuvo interrumpidamente fiel al pacto de sangre de los dioses liberadores. Según ellos creían, los atlantes blancos les habían encomendado la misión de proteger un gran secreto de la raza blanca, que caer del cielo sobre la Alemania hace miles de años durante la batalla de la Atlántida. Aquel secreto estaba específicamente mencionado en el mito de Nabután, a quien los sajones llamaban Wotan, como el anillo de la llave Kalachakra, donde los dioses traidores habían grabado el signo del origen. Freya Perdis lo tuvo que soltar antes de penetrar en el moribundo Nabután, y su caída, según la sabiduría de los sajones, se produjo en Alemania. Concretamente había caído sobre las rocas del Extersteine, una montaña que se encuentra en el centro del bosque de Teutoburger Wald. De acuerdo a lo que sostenían los sajones, el anillo tocó las rocas en coincidencia con el momento en que Nabután resucitaba y adquiriría la sabiduría de la lengua de los pájaros. Esto produjo que el signo del origen se descompusiese en las 13 más 3 brunas o runas y que éstas se plasmasen para siempre en las rocas del Extersteine. Sobre una de ellas, la más prominente, cualquiera que posea linaje espiritual podría ver o podrá ver, por ejemplo, a la bruna más sagrada para los atlantes blancos, la que representa al gran jefe Nabután, es decir, la runa Odal. Pero los sajones no solo conocían en esa fecha tardía del siglo VIII después de Jesucristo las brunas de Nabután, sino que habían logrado conservar, igual que los señores de Tarsis, su piedra de Venus. En la cumbre del Extersteine se erigía desde tiempo inmemorial la Universalis Columna Irminsul, un pilar de madera que representaba el árbol de terror donde se había autocrucificado Nabután para conocer el secreto de la muerte. Este santuario era venerado por los germanos desde tiempos remotos y para evitar su profanación por parte de los romanos en el año 9 después de Jesucristo, el líder querusco o Erminrich aniquiló al ejército del general Publio Quintilio, varo compuesto por 20.000 legionarios en las proximidades de Teutoburger. Varo y los principales oficiales se suicidaron luego del desastre. Igual suerte no iban a tener los heroicos sajones 760 años después,
frente a un enemigo abrumadoramente superior y que abrigaba hacia ellos una intolerancia irracional semejante a la que Amílcar Barca experimentaba por los tartesios. Por supuesto que atrás de esa intolerancia de Carlomagno hay que ver, igual que en el caso de Amílcar, la mano de los golem, la necesidad implantada artificialmente en la mente de aquellos generales de cumplir la sentencia de exterminio. El pecado de los sajones era este: ocuparon el bosque y se entregaron con tal empeño a realizar su misión, que impidieron durante siglos que los golem pudiesen acercarse al Extersteine. Pero lo más grave era que grabaron los 13 signos rúnicos del alfabeto sagrado en la columna Irminsul y le incrustaron en su centro la piedra de Venus, en rememoración del ojo único de Wotan que miraba al mundo del gran engaño desde el árbol del terror. La repulsión que los sajones experimentaban hacia los sacerdotes golem, su rechazo irreversible al judio-cristianismo, su fidelidad al pacto de sangre y a la sabiduría hiperbórea, su defensa encarnizada de la plaza de Teutoburger Wald y su negativa a entregar a la piedra de Venus eran motivos más que suficientes para decretar el exterminio de la casa real sajona, especialmente en ese momento en que el poder de los golem estaba en su apogeo. Solo así explica la sanguinaria persistencia de Carlomagno, que durante 30 años combatió sin tregua a los sajones, pueblo cultural y militarmente inferior a los francos, y que se resistió tanto fue por el indómito valor que el espíritu hacía brotar de su sangre pura. En el año 772, las tropas del nuevo Perseo caen sobre Teutoburger Wald y luego de encarnizada lucha logran tomar el Extersteine y entregar a los sacerdotes benedictinos golem para su purificación. Estos no tardan nada en destruir la columna Irminsul y robar la piedra de Venus, condenando desde entonces a los sajones a la oscuridad de la confusión estratégica, a la desorientación sobre el origen. No obstante el botín conquistado, faltaba cumplir la sentencia de los golems. En el 783, en Verdun, Carlomagno, en nombre del nuestro Señor Jesucristo, haría decapitar a 5,000 nobles sajones, cuya sangre pura consumaría en el sacrificio ritual la unidad del Dios creador Jehová Satanás. Tras una posterior resistencia sin esperanzas por parte del único jefe rebelde sobreviviente, Witikain, los sajones terminaron por aceptar el cristianismo como tantos otros pueblos en similares circunstancias y se integraron al reino franco. Carlomagno moría en Aquisgrán en el año 814, pero ya en el 800 había recibido del Papa León III la consagración como emperador romano, justo pago para quien tanto sirviera a la iglesia y a la causa de la orden benedictina. Le sucede como emperador su hijo Ludovico Pío, a quien sus contemporáneos apodaron el Piadoso, y el monje por su dedicación a la iglesia y su preocupación por poner definitivamente a los monjes francos bajo el poder de la orden benedictina. Apenas 3 años después de su coronación imperial concreta ese anhelo de los golem en el sínodo de Aquisgrán del año 817, en el que se acuerda imponer la regla benedictina a todos los monasterios de los dominios francos, es decir, a lo que pronto sería el Imperio Romano Germano, parte de España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Frisia, Italia, etc. Con la sanción de aquella ley imperial, el poder de la orden quedó consolidado lo suficientemente como para que los golems no pensaran en otra cosa. Los siguientes 270 años, que llevara la perversión del Colegio de Constructores de Templos, en los 200 años precedentes acumularon el conocimiento de las ciencias. Ahora pasarían a la práctica, formarían gremios de constructores compuestos de logias de aprendices, compañeros y maestros masones, y tales logias serían laicas, integradas por gente del pueblo, pero dirigidas secretamente por la orden, que va a ser quien posea el plano y las claves del templo. También haría falta disponer de una clave final, un secreto que permitiría a los golems llevar su obra a la máxima perfección, pero los golems y por ello la orden benedictina contaban con la palabra de la fraternidad blanca de que tal secreto les sería confiado cuando su misión europea estuviese a punto de concluir. Aquel secreto, aquella clave de las claves, consistía en las tablas de la ley de Jehová Satanás, las que el Dios creador entregó a Moisés en el monte Sinaí y que posibilitaron luego a Hiram, rey de Tiro, construir el templo de Salomón, el templo de los templos. En él estaba grabado mediante un alfabeto sagrado de 22 signos,
el secreto de la serpiente, es decir, el más alto conocimiento que le es permitido alcanzar al animal hombre. Las palabras con las que el Dios Uno nombró a todas las cosas de la creación. Con esas tablas en su poder, los Golem estarían en condiciones de levantar el templo de Salomón en Europa, cumpliendo así con los planes de la fraternidad blanca y elevando al pueblo elegido al trono del mundo. Claro que antes de llegar a tan maravillosas realizaciones, la orden benedictina tendría que resolver varios problemas. Además de poner en marcha el colegio de constructores de templos, habría que crear las condiciones para que los pueblos del Imperio Romano apoyasen la existencia de una orden militar en el seno de la Iglesia Católica. Tal orden tendría una doble función. Por parte, custodiar en el momento que la fraternidad blanca decidiese entregarla a los Golem, las tablas de la ley desde su actual ubicación en Jerusalén hasta Europa. Y por otra parte, servir como fuerza militar de apoyo a la constitución de la sinarquía financiera o concentración del poder económico, que sería necesario establecer en Europa como pasivo previo al gobierno mundial del pueblo elegido. Pues, amados hermanos, es necesario seguir investigando el secreto de manantial del cielo, pues compartimos de los que está a nuestro alcance. Que tenga un hermoso día. Bye bye.